Voy a enseñar primero una de las gráficas que mostré simplemente para ver el número de podios, cómo está repartido ahora, separado por motos, como habíamos visto. Esto va a ser simplemente medio minuto, que es esta de aquí, que son las 32 podios de la GP24, los 11 de la GP23, 9 de Aprilia y 8 de KTM. Hasta aquí, bueno, esto ya es lo que sabíamos, lo que veíamos, separado por distintas motos. Pero, ¿y si dijésemos, vale, vamos a olvidarnos de GP23 y GP24? Vamos a ver por fabricante, ¿no? Cómo están repartidos los podios. Pues si miramos por fabricantes cómo están repartidos los podios, tenemos esta auténtica barbaridad que yo creo que a marcas que Aprilia o KTM les debería de preocupar. Bueno, y a Honda y Yamaha ya ni te digo, ¿no? Pero la realidad hoy día es esta. Entonces, cuando se dice Copa Ducati, es que es la Copa Ducati sin duda. La realidad ahora mismo es esta: 43 podios de Ducati, 9 de Aprilia, 8 de KTM. Esto es increíble. O sea, esto es... por eso yo siempre digo que tengo muchas dudas de que el año que viene Aprilia o KTM vaya a reaccionar y vayan a tener una moto que se haga lo suficientemente competitiva para luchar contra Ducati. Porque cuando tú ves estos números, no te invita para nada a ello. Yo no sé qué es lo que opináis vosotros, pero yo creo que no invita, pero para nada, 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 a pensar que el año que viene puedan estar ahí las otras dos europeas. La verdad, sinceramente. A Pecco lo va a hacer sufrir dentro y fuera de la pista, que por cierto, no sé si habéis escuchado lo que dijo Pecino. En Twitter, yo creo que lo he retuiteado. Lo que le dijo Marc a Pecco Bagnaia en Portimao, ¿no? Tras el toque que tuvieron. Que mencionó, le dijo Marc Márquez eso de que te estás poniendo nervioso porque ya estoy aquí, o algo así. Algo así le mencionó. Que si se estaba poniendo nervioso porque ya estaba ahí. Buenas, Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, bienvenido. A ver, las cosas como son. Pecco, por ejemplo, ves los mundiales que ha ganado y son mundiales que son difíciles de ganar. No todo el mundo es capaz de ganar un mundial así. Que se lo digan a Rossi contra Nicky Hayden, por ejemplo, y cosas de esas. Ganar en la última carrera es complicado, ¿eh? Porque le puedes ver los dos lados. Le puedes ver el lado de que, bueno, pues no ha ganado con tanta solvencia y ha tenido que jugársela al final, y también el lado de la mentalidad tan fuerte que tienes que tener para llegar al final y ganar el mundial ahí, ¿no? Eso también tiene su mérito y es bastante, bastante complicado. Y yo no dudo de la capacidad mental que tiene Pecco Bagnaia, la verdad. O sea, no dudo nada. Yo creo que es un tío bastante, bastante fuerte mentalmente. Pero claro, el año que viene se le va al box otro tío que también es un tiburón en ese sentido. O sea que veremos qué pasa el año que viene en ese sentido. Si Marc está bien, vamos a ver realmente el nivel mental de Pecco. Hasta ahora no ha tenido un compañero que realmente ponga en jaque su hegemonía. Y va a ser muy interesante ver cómo lo lleva. A ver, aquí está claro que también esa es otra. Y es cierto, Pecco Bagnaia no ha tenido ningún compañero de equipo top. No ha tenido realmente ningún compañero de equipo top. Ha tenido compañeros de equipo buenos, muy buenos. Pero claro, no contrastados de eso. Pero bueno, eso al final también es consecuencia de los tiempos en los que vivimos y las generaciones nuevas que hay y los pilotos jóvenes. Y es que al final también Marc es un piloto intergeneracional, ¿no? Que ha compartido con los de antes y está compartiendo con los de ahora. Por eso digo que es difícil de comparar en ese sentido. La única forma es eso, el año que viene. Pero como digo, más allá del tema Marc Márquez, Pecco y eso, que no es lo que me interesa a mí ahora precisamente, lo que me interesa es el tema de hablar del abismo que hay, ¿no? Entre Aprilia, KTM y Ducati. Un abismo increíble, o sea, efectivamente, Félix, es la nueva Honda, pero es la nueva Honda totalmente, o sea, es que recuerda a ese dominio, ¿no? Desde, pues bueno, distintos años, ¿no? Pero eso de los 80, mediados de los 80, finales de los 90, terminando con la época de Duhan, Krivi. O sea, una locura. Es que es una locura, lo de Honda es una locura. Lo de Honda es una locura. En toda esa época. Y Ducati va por ese camino. Con el cambio de reglamento veremos. Pero yo no creo que hasta el cambio de reglamento vayamos a ver ningún cambio. Es que la realidad es esta. O sea, la realidad ahora mismo es esta. 43 podios de Ducati por 9 de Aprilia por 8 de KTM. O sea, este es increíble. Es que por eso yo cuando menciono el tema de que
Ducati tiene un colchón muy grande en el que poder no relajarse, pero sí que tienen un colchón con el que pueden realmente ver cómo van a gestionar estos años hasta que llegue el cambio de reglamento. Tienen un colchón que les hace estar en una posición mucho más cómoda que Aprilia o KTM, por ejemplo, de las que yo tengo dudas, porque visto lo visto, no me dan a mi sensación de que vayan a poderle luchar a Ducati. Como digo, ojalá me equivoque, ojalá, pero no me da esa sensación. De primeras no me da esa sensación. Y van a tener pilotazos, o sea, ambas marcas van a tener pilotazos. Y la alineación de KTM va a ser espectacular el año que viene. Que por cierto, Jack Miller no se dice que ya está prácticamente, se va a anunciar dentro de poco que se va al Pramac Yamaha, ¿no? Posiblemente con Oliveira. Me da pena porque no se le dé oportunidad a pilotos como Sergio García Dols y eso, pero bueno, ya está, es así. Dicen que el pasaporte de Jack Miller pesa mucho, pesa mucho. Es una pena tener que pensar así, pero bueno. Muy buenas, Marcos, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo no creo que sea verdad, porque de ser así sería muy raro que Ducati hubiese elegido a Marc por la crispación en el box. ¿Que tú no crees que sea así? ¿En qué sentido? Hazme un remember de a qué te estás refiriendo, porque ahora mismo no caigo, la verdad. El peso del desarrollo caerá en Peco. Márquez nunca se vio llorar a los ingenieros. En Honda no ayudó para nada. Buenas, por cierto, Alejandro. Bueno, veremos. Lo bueno de Marc es que posiblemente es de los pilotos que mejor se adapta a cualquier cosa que le den. Pero también hay que tener en cuenta una cosa con el tema Marc. Y yo creo que también es importante decirlo. Que es que Marc lleva 10 carreras solo con una Ducati. Peleando con pilotos que llevan años en Ducati. Eso yo creo que también es un factor que muchas veces se pasa por alto también. E igualmente, dentro de los pilotos que llevan lo mismo que él, es el mejor de forma destacada. Es el mejor de forma destacada. Bueno, quedaros con esto, ¿no? Estos 43 podios de Ducati, 9 de Aprilia, 8 de KTM. Ya de por sí esta imagen es bastante impactante. O sea, si yo fuese de Aprilia o de KTM diría humillada máxima, ¿no? Pero si vemos la siguiente, que es el porcentaje de cómo se están repartiendo los puntos en el Mundial, esto yo creo que puede que sea incluso peor. O sea, esto es una auténtica barbaridad. Bueno, los japoneses mejor que ni miren. Los japoneses mejor que ni miren. Pero lo de Ducati, esto es horroroso. O sea, es horroroso. Presión va a tener Marc. Obligado a ganar la Pecco. Pecco se puede dar el lujo de no salir campeón después de 2 y un sub. Marc no. Y se le pasan los años además. A ver, está claro, yo soy el primero que dice que el año que viene Marc, como mínimo, está obligado a luchar por el Mundial hasta la última carrera, Marc Márquez. Yo eso lo mantengo, yo mantengo eso, que como mínimo está obligado a luchar. Yo creo que este año se lo está tomando al final, y con esto no digo que él no pensara este año en ir a por el Mundial, porque seguro que sí, siendo el tipo de piloto que es. Pero yo pienso que Marc Márquez se ha visto en una situación este año que ha dicho, vale, y él lo ha dicho, con lo que tengo y como estoy, no puedo luchar con los de arriba, no puedo luchar con los que están arriba, que ahora mismo van más rápidos que yo. Entonces yo creo que, bueno, está siendo también un año de reencontrarse también en muchos sentidos, también mentalmente reencontrarse después de años de pesadilla. Y el año que viene, como digo, y él mismo lo sabe, juraría que lo mencionó en una entrevista con Izaskun, que dijo que ya el año que viene está obligado a tener que exigirse luchar por el título y ganar el título, es que no queda otra, que lo gane es otra cosa. Pero luchar por él seguro. Luchar por él seguro. Y yo sigo diciendo, para mí el favorito el año que viene, en principio va a ser Pecco Bagnaia. Que también la cosa está en, como dice Roddy, tiene parte de razón en el sentido de que Pecco... Bueno, pero Pecco también tiene presión. ¿Sabes por qué? Porque una gran parte de la afición como que no les reconoce, igual que pasa con Quartararo, que pasa con Mir. No, hay mucha gente, no es mi caso, ni mucho menos, pero hay gente que no les reconoce los títulos a estos pilotos porque es como, bueno, pero es que no fue luchando contra Marc Márquez, ¿no? Marc Márquez estaba perdido o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, si el año que viene a igualdad de condiciones le gana Marc, pues todo el mundo va a decir, bah, bueno, pues los mundiales de Pecco ya sabemos, ¿no? Cómo han sido. Esa es la presión que va a tener Pecco. Y la presión que va a tener Marc es que mucha gente le da porque ya no tiene ese duende que tenía antes, esa magia, esa chispa que tenía antes. Y si pierde, pues se confirma. Y si gana, pues calla la boca. Esa es la presión que tiene Marc. Y autodemostrarse a él mismo que puede estar luchando por el Mundial. Claro, los dos realmente tienen presión, ¿eh? Los dos realmente tienen presión.
Yo creo, es mi impresión. Bueno, y que la presión obviamente se la pondrán ellos mismos, que ellos dos cuando estén compartiendo van a querer ganar al otro. O sea, esto es así. Tampoco nos vamos a engañar. No veo dónde reaccionado hasta 2027 mínimo. Yamaha parecía que mejoraba algo. Quizás es solo un espejismo y creo que KTM tiene más potencial que Aprilia en cuanto a recursos. No digo que no, pero los rumores que llegan de Austria, de KTM, es que va a haber como despidos masivos en KTM, lo cual no son muy buenas noticias, la verdad. Sinceramente. No son para nada buenas noticias. Yo sigo en mis 13 y dije ayer, recortad esto si queréis y me lo echáis en la cara si no ocurre. Pero yo creo que Honda o Yamaha van a estar luchando por el Mundial antes que Aprilia y KTM. O sea, luchando de verdad, no como Aprilia ahora, que bueno, 1 o 2 carreras al año o 3, o mucho, pues bueno, te sale ahí, puede que te gane una sprint, alguna carrera suelta. No. Yo digo de luchar de verdad y ganar el Mundial. Yo creo que Honda o Yamaha gana el Mundial antes que KTM o Aprilia. Aquí lo digo. No me escondo y si me equivoco, pues me lo tiráis en la cara. Pado GP dice, al no ser que Ducati no haga una moto competitiva los próximos años, las europeas las tienen muy difícil para disputar el Mundial de Constructores. No, es que es súper complicado, es muy difícil, muy difícil. Lo bueno, que el año que viene en vez de tener 8 motos van a tener 6. Con lo cual el porcentaje de puntos repartidos será menor. A poco que... A ver, esto es como todo. Ahora imaginemos, por ejemplo, que bueno, no sé, ahora mismo el gap es muy grande entre Ducati y las demás, pero imaginemos que quizás el salto de la GP24 a la 25 no es muy grande y más o menos pues pueden estar ahí compitiendo. Ya me dirás tú qué migajas se van a llevar Aprilia y KTM. O sea, va a ser súper complicado. Y además tienen que empezar a darle al tema de la gestión de... El tema de la gestión de neumáticos. Lo de las declaraciones de marca Peco. Sería demasiado raro que diga eso jugándose el asiento de la GP25 y que los cojan diciendo eso. Las declaraciones de marca Peco. Sería demasiado raro. Pues bueno, es lo que dice Pecino. Y Pecino dice que eso saldrá en algún momento. Dice él. Buenas, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? La gran incógnita para mí será los neumáticos Michelin, la adaptación a esos neumáticos de las marcas, efectivamente. Yo creo que ahí es donde tienen que mejorar mucho más Aprilia, KTM y demás, porque si vemos el time attack que tiene en quali, es cierto que en principio las Ducati por línea general suelen estar por delante, pero no suelen estar tan lejos, sobre todo Aprilia. KTM últimamente sí que está más lejos, pero Aprilia suele estar más cerca al tiempo a una vuelta. Pero después en carreras se suelen ir bastante atrás. O sea, llega un momento que llega el cliff del neumático en el que el rendimiento empieza a bajar muchísimo y ahí ya es donde se van a esas distancias, que hay carreras que quedan súper lejos. O sea, es que hay carreras que las Aprilias no quedan muy lejos de las Yamahas y demás, ¿eh? ¿Qué ha pasado, Serra? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No entiendo. Para mí es necesario que una marca japonesa, ya sea Kawa o Suzuki, entre en el mundial con buen pie para que despierten Honda y Yamaha. Hay que encender la llama de la competitividad a los nipones. A ver, si ya no tienen la llama encendida con esta humillada que estamos viendo aquí en pantalla, yo no sé qué más necesita Yamaha Honda. Yo creo que lo saben. Y todo el mundo que está dentro de estas dos marcas, los pilotos lo dicen. A cualquiera que le preguntan, a Chequinelo, lo que sea, todo el mundo dice, no hemos visto a Honda trabajar tanto y tanto mensaje, trae tantas cosas, tanta comunicación, tanto... Nunca como ahora. O sea, que intentarlo están intentando, pero si lo intentas y lo intentas mal, aunque lo intentes mucho, no va a ir a ningún lado. Que ese es el problema que están teniendo. Ese es el problema que están teniendo. Si no te reconocen, es un problema de la afición, vos no vas a ser mejor piloto porque te he hablado mucho ni peor. Hombre, eso está claro. A ver, eso es obvio. Yo soy el primero aquí que tiene un vídeo defendiendo a Pecco Bagnaia porque digo que lo infravaloran mucho. A mí me parece un pilotazo. Parece un pilotazo, me parece un supercampeón y la gente lo infravalora muchísimo. Pero son personas. O sea, quiero decir, a ellos, en mayor o menor medida, les tiene que picar que la afición o que gran parte de la afición no les reconozca. Bueno, es que nada más que hay que ver, por ejemplo, el caso de Joan Mir. ¿Cuántas veces Joan Mir ha mencionado, se ha como autoexcusado en declaraciones o entrevistas
para darle importancia a su mundial, que lo tiene, coño, porque es un campeón del mundo de MotoGP, o sea, que no es que... Pero porque sabe que hay muchos aficionados que no le dan importancia porque no estaba Marc, porque se había lesionado. Pues esto es lo que pasa. Por eso Pecco, él sabe que está obligado también a ganarle a Marc. Esto es así. Esto es así. O sea, que uno no va a tener presión porque va a tener 4 mundiales y el otro sí porque tiene 8 mundiales. Muy buen razonamiento. A ver, yo lo que digo, van a tener presión los dos. Los dos. Pero Pecco, yo creo que puede que incluso más que Marc. Porque Marc demostrar que le tiene que demostrar ya nada. A nadie. Yo creo. Si además tú coges a Marc y tiene más victorias que los 3 pilotos que tiene por delante en el mundial ahora mismo. Y más todo. O sea, habrá aficionados a los que le tenga que demostrar cosas. A nosotros no, la verdad. Pecco tampoco. Pero para ellos sí se tendrán que demostrar cosas, como he dicho. Marc autodemostrarse que puede estar ahí todavía, que puede luchar y que puede ganar mundiales, o que puede como mínimo lucharlos hasta el final. Y Pecco demostrarse que vale, que sí, que él está a la altura de los más grandes. No como algunos aficionados dicen. Que no es mi caso, vuelvo a decir. Pero hay muchos aficionados que como digo, pues no le dan tanto valor a esos mundiales, ¿no? Que yo creo que se equivocan porque al final un mundial es un mundial de MotoGP. Que ya quisieran muchos que se quedaron por el camino sin mundiales y eran pilotazos. Ya quisieran muchos. Entonces, yo pienso que, sinceramente, Pecco tiene esa cosita ahí. Que además, Rossi Picao, ¿no? Pues estuve mencionando, ¿no? Que no le hace falta a Pecco Bagnaia para demostrar que es el número 1 y eso. Pero ya el tema de que, fíjate, el tema de que otra persona externa, ¿no? O sea, una persona que no está ahora mismo compitiendo como Rossi, ¿no? También lo menciona, que no hace falta que fuese Marc para demostrar que es el número 1 y demás. Bueno, cuando dices esto es porque sabes el run general que hay en el mundillo, los aficionados y demás, es ese. Que mucha gente piensa, no, con las mismas herramientas, Marc podría ganar. Es lo que piensa mucha gente. Entonces, veremos el año que viene, veremos los 2 próximos años qué ocurre. Si gana el Mundial uno un año y el otro, ¿qué pasa? Pero veremos, pero veremos, es que lo veremos. O sea, es que eso lo vamos a ver. La suerte que tenemos es que eso lo vamos a ver. Y después, pues no valdrán excusas, ni para ellos, ni para los aficionados, ya está. Porque yo me lo estoy viendo, vaya para un lado, para otro, va a haber excusas, seguro. Si le va muy bien a Marc, la gente dirá, bueno, es que es el ojito derecho de Gigi Daliña y claro, pues esto se está aprovechando, ¿no? Lo que sea. Si le va muy bien a Pecco y a Marc no le va tan bien. Bueno, es que esto es conspiración, esto es un complot para que Marc no gane porque es un equipo italiano, piloto italiano, campeón. 1000 cosas serán, 1000 cosas. Pero bueno. A ver. Marc tiene todo el pescado vendido. La presión ya la pasó con Honda sin saber si retiraba. Con 23 ya disfruta. Con 23 ya disfruta. Calcula con la 25. Pues veremos. Gis, por ejemplo, dice, basado en lo que dicen los pilotos, ¿no? Que la 23 es una moto más difícil de llevar y demás, más complicada. Y es como siempre digo, o sea, Marc siempre ha destacado porque se ha adaptado muy rápido también a lo que le han dado. Y bueno, y a la vista está. Pero eso no significa que si le dan una moto más fácil no le vaya también a sacar rendimiento. Aunque tú te adaptes muy bien a lo complicado, si te dan algo más fácil, pues tu rendimiento también mejorará, ¿no? O no vas a ir solo rápido con las cosas complicadas. Digo yo.